algunas semanas aquí hemos comenzado la serie sobre la esencia del Mesías y hemos platicado bastantes cosas sobre Yeshua aquí y lo seguiremos haciendo si el Eterno nos presta vida y entendimiento en las próximas semanas. Pero hoy vamos a ver un tema también muy especial y es sobre Isaías. Hace 8 días veíamos sobre Isaías 9:6 y vimos cómo muchas veces se usa ese pasaje de Isaías 9:6 o 9:5 en algunas versiones para enseñar que el Mesías es Dios entre los hombres o es Dios caminando en esta tierra literalmente, es Elohim. Pero ya vimos que su significado es totalmente diferente al que normalmente se le da en la tradición cristiana. Pero hoy vamos a ver un pasaje muy parecido, semejante a él, que es en Isaías 7:14, cuando nos habla la Escritura sobre el Mesías y que su nombre será llamado Immanuel. Por eso el tema de esta noche lleva ese título, Immanuel, Dios entre los hombres. Immanuel, Dios entre los hombres. Amén. Bueno, pero antes de comenzar de lleno con la explicación de este pasaje también encontrado en el libro de Isaías, les invito a seguir estudiando los temas anteriores que se encuentran en este canal de YouTube y en la serie llamada La esencia del Mesías, que será, créanme, de mucha bendición, como ha sido bendición para nosotros el poder aprender esos temas que hoy les compartimos. Gracias al Eterno, bendito sea. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema en esta noche aquí, pero también espero que tengan sus apuntes cerca porque hay cosas que anotar y repasar posteriormente y continuamente. Pero antes de empezar la explicación sobre Isaías 7:14, es importante también que recalquemos ya lo final del tema anterior sobre Isaías 9:6. Como les comenté, Isaías 9:6 habla supuestamente de la divinidad del Mesías, pero eso ya lo explicamos hace 8 días y vimos cómo ese pasaje se interpreta de una forma equivocada en el círculo cristiano y a veces hasta mesiánico o de raíces hebreas. Pero antes de comenzar, repito, el tema de hoy de lleno, les quiero mostrar 2 nuevas versiones que conocí esta semana, no las conocía yo, las conocí esta semana, y entonces esas versiones vuelven a confirmar que la traducción de Isaías 9:6 es una traducción diferente a la que normalmente se entiende en la Biblia Reina Valera, que es la más popular, tristemente, y la más conocida, y tiene errores muy graves que necesitamos siempre tener el corazón dispuesto a mejorarlo. Y entonces hay 2 versiones más que les quiero enseñar esta noche antes de comenzar el tema. Y la primera versión en español y cristiana inclusive, que traduce de una forma diferente Isaías 9:6 para mostrarnos que esta cita no habla nada referente a una divinidad del Mesías, sino todo lo contrario. Es la Biblia llamada Biblia de nuestro pueblo. Si ustedes quieren buscar estas versiones, las pueden encontrar fácilmente y gratis a través de internet. La versión se llama Biblia de nuestro pueblo. Es el autor Luis Alonso Schockel, Ediciones Mensajero, Bilbao, 2006. Es en el año 2006 cuando sacan esta escritura, Luis Alonso Schockel y su equipo. Entonces, la Biblia de nuestro pueblo, en Isaías 9:6 y algunas versiones 9:5, dice lo siguiente aquí, espero que lo escuchen con detenimiento para que ustedes sigan comprobando, al igual que nosotros, que esa enseñanza de que el Mesías es Dios entre los hombres es una enseñanza totalmente ajena a la verdadera fe de los santos. Isaías capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente en esta versión Biblia de nuestro pueblo. Escuchen que es bien interesante. Porque un niño nos ha nacido, dice la Escritura, porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo, lleva el cetro del principado y se llama Consejero Maravilloso, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. Amén. Entonces, en vez de traducir esta Biblia como Reina Valera, Dios poderoso, y será llamado Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz, esta versión lo traduce, como ya explicamos, de una mejor forma y dice guerrero divino en vez de Dios poderoso, y será llamado guerrero divino. Y como vemos, hay una gran diferencia en decir guerrero divino o un soldado de Dios, un soldado del Eterno, a decir Dios poderoso. Hay una diferencia abismal en esas 2 palabras aquí, en esas 2 frases. Y continúa el verso diciendo, será llamado también jefe perpetuo en vez de Padre de la eternidad, como traduce Reina Valera. Entonces nos damos cuenta que hay varias versiones en español que han traducido de una forma más acercada
la Biblia hebrea, la versión hebrea, y por lo tanto dejan menos rango de equivocación a todo aquel que quiere leer la Escritura por primera vez y le ahorra bastantes problemas teológicos aquí. La segunda versión, que también traduce de una forma correcta este pasaje, es otra Biblia en español llamada Biblia la Palabra, así se llama. Biblia la Palabra, también la pueden encontrar y conseguir gratis y muy fácil en internet. Biblia la Palabra es de Sociedad Bíblica de España, Madrid, segunda edición en el 2011. Biblia la Palabra, Sociedad Bíblica de España, Madrid, segunda edición del 2011, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, trae el señorío encima de sus hombros y tiene como nombre Consejero Admirable, Héroe Divino, Padre Eterno, Príncipe Pacífico. Amén. Entonces dan cuenta aquí cómo el Eterno, bendito sea su nombre, permitió esta traducción para poder así entender mucho mejor lo que estamos diciendo. Entonces dice que será llamado Consejero Admirable, Héroe Divino, en vez de decir como Reina Valera, Dios Poderoso, esta versión dice Héroe Divino, Padre Eterno, Príncipe Pacífico. Entonces, sin lugar a dudas, hay una gran diferencia entre estas dos traducciones en español y cristianas, por supuesto, a lo que dice Reina Valera cuando traduce que será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Reina Valera 1960. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay? Hay una diferencia abismal, hay una diferencia muy grande. Y si la versión más popular hubiera traducido correctamente este pasaje aquí, como les dije hace 8 días, ni tan siquiera estuviéramos dando estos temas de los miércoles, porque sería totalmente sencillo entender el verdadero significado de cada pasaje, pero porque no fue así, porque así no fue, hoy tenemos que explicar qué dice realmente esos pasajes. Y el pasaje que hoy estudiaremos entonces, ¿qué es? Isaías 7:14, donde se nos enseña que el Eterno mandaría a su Mesías. Y entonces, ¿qué pasaría con el Eterno? Bueno, o más bien con su Mesías. El Mesías iba también a tener un título, por llamarlo así, un título también que sea ligado con divinidad, y ese título es el de Immanuel, es decir, que el Eterno sería llamado Immanuel. Entonces, Isaías 7:14 aquí es algo semejante a Isaías 9:6, y si quieren vamos hacia allá para comenzar ya el tema de lleno de esta noche, la explicación de esta noche. Isaías capítulo 7, verso 14 aquí. Isaías 7:14. Isaías 7:14 aquí. Amén. Para que veamos la explicación de esta noche. Isaías 7:14. Isaías 7:14 aquí. Isaías 7:14 dice lo siguiente, espero que lo tengan ya, después estudiaremos más a detalle este pasaje en los últimos temas, pero por ahora vamos a entender el término Immanuel. Immanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver qué significa esto, porque se dice que al llamarse así Immanuel, que su significado es Dios con nosotros, se dice entonces que Yeshua era Dios, porque eso dice su nombre, pero vamos a entenderlo bien. Entonces, Isaías 7:14 dice aquí: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, aquí dice Emmanuel, en hebreo es Immanuel, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, este pasaje, como comentábamos, es muy semejante al pasaje de Isaías 9:6, donde aparentemente se le da divinidad al Mesías Ajín, que vimos el tema pasado. Pero ya estudiamos que Isaías 9:6 habla de los atributos del Mesías, no habla de Dios en esta tierra. Bueno, un pasaje que nos ayuda a entender que el Eterno se estaba manifestando a través del Mesías, pero que el Eterno en sí no es el Mesías. Es decir, que el Mashiach era un servidor del Eterno, era un enviado del Eterno, pero no era el Eterno mismo, como se cree en el cristianismo, y que lo heredó en parte el mesianismo o las raíces hebreas. Entonces,
La Escritura nos enseña que varios atributos del Eterno serían manifestados en el Mesías. Y entonces que el Mesías haría la obra del Eterno cuando estuviera entre nosotros. Y es por eso que cuando el Mashiach caminara entre nosotros, entre los hombres, sentiríamos que Elohim mismo estaría con nosotros. El Mashiach es pues el representante de Elohim en esta tierra. A eso se refiere el título de Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Y a qué se refiere? ¿Se refiere a que el Eterno mismo estaría caminando entre los hombres? ¿Se refiere a que el Eterno mismo vendría a través del Mesías, como se cree en el cristianismo? Por supuesto que no, Ajín. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el Mashiach tendría los atributos del Eterno. El Mashiach, el Mesías, haría la obra del Eterno, y cuando el Mesías estuviera entre nosotros, sentiríamos como si Elohim, como si Dios mismo estuviera con nosotros. Por eso el Mesías es el representante del Eterno en esta tierra. Un pasaje que nos enseña, que nos confirma esto que hemos platicado hasta ahora aquí, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, y vamos para allá porque es muy importante. Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38 nos enseña nuevamente esto, Ajín, que el Mashiach, cuando vendría a esta tierra, sería un representante del Eterno y tendría en su alma, en su ser, los atributos del Eterno. A tal nivel, Ajín, a tal nivel serán estos atributos que cuando el Mashiach estuviera entre nosotros, sentiríamos claramente la presencia del Eterno, es un decir. Estamos hablando hace 2000 años. Cuando el Mashiach caminó entre su pueblo, el pueblo mismo sentiría la presencia del Eterno. Sabría que el Eterno los había visitado. No que el Eterno había bajado literalmente. No que el Eterno, que Elohim, que el Creador había bajado con un cuerpo humano. No, sino creerían que el Eterno había visitado a su pueblo a través del Mesías, que es diferente. Hechos capítulo 10, verso 38, espero que lo tengan aquí, dice de la siguiente forma, para confirmar esta idea que venimos platicando. Dice así, Hechos capítulo 10, verso 38, dice: como Elohim ungió con el Espíritu, con la Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Porque Elohim estaba con él. Entonces, en este pasaje tan sencillo de Hechos, se nos enseñan dos grandes verdades. Número uno, que el Eterno es diferente al Mesías, que el Eterno ungió al Mesías. Es decir, que el Mesías no puede ser Dios, por lo tanto, porque fue ungido por otro Dios, o por Dios, por el Eterno. Entonces, el Mesías no podría ser el Eterno a la vez en esta tierra. Por otra parte, dice que esta unción que el Eterno le había dado al Mesías era para liberar a su pueblo, para sanarlo, para redimir a los oprimidos por el diablo, porque el Eterno estaba con él Mesías. Es decir, que la Escritura nos está diciendo que el pueblo, al ver al Mesías, estaba viendo claramente el amor del Eterno manifestado cerca de ellos. Aquí vamos a ver otra cita que es muy semejante para seguir aclarando esta idea, y el título de Emanuel, o Immanuel en hebreo, que significa Dios con nosotros. Lucas capítulo 7, verso 11 aquí. Lucas capítulo 7, verso 11, para seguir confirmando esto, que cuando el Mesías estuviera entre los hombres, la humanidad, Israel sobre todo, sentiría como si el Eterno mismo estuviera. Es decir, por todas las obras que iba a tener el Mesías, el pueblo iba a creer que el Eterno los había visitado. Pero no literalmente, me refiero a que el Eterno no bajó literalmente a la tierra a través del Mesías, sino que las obras del Mesías anunciaban la visita del Eterno a su pueblo. Lucas capítulo 7, verso 11 al 16 aquí. Lucas capítulo 11, Lucas 7, verso 11 al 16. Y dice de la siguiente manera, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Elohim, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios, el Eterno, ha visitado a su pueblo. Esta es la profecía cumplida de Emmanuel, o Immanuel en hebreo, el Eterno entre su pueblo, Dios entre nosotros. Es decir, que el Eterno visitaría a su pueblo, pero repito, no literalmente, sino como dice acá, a través de un enviado, en este caso, el Mesías. Así que cuando la gente veía la obra del Mesías, lo que pensaba de inmediato es que era el Eterno actuando a través de él, no que el Eterno había bajado en el Mesías. Nadie pensaba eso, amados, que el Eterno había bajado a través del cuerpo del Mesías, no, sino que el Eterno había visitado a su pueblo, como dice este pasaje, a través del Mesías, es decir, a través de ungir a un siervo, a un enviado de él, para poder así bendecir a su pueblo y liberarlo de todo mal. Seguimos entonces con el tema de esta noche, espero que se esté entendiendo. Seguimos entonces. Entonces, no podemos creer que el pueblo pensaba que Yeshua era Elohim. No, claramente no. La frase, Dios ha visitado a su pueblo, que vemos aquí en Lucas 7:16, se refiere a que el Eterno miró con compasión a su pueblo, vio su aflicción y envió un libertador, es decir, a Yeshua, para librarlos. Algo semejante pasa cuando la Torah nos narra sobre Moisés. Y en Éxodo 4, no vamos a ir para allá para ahorrar tiempo, pero en Éxodo 4:31, repito la cita, Éxodo 4:31, la Escritura nos dice que el pueblo creyó cuando Moisés se presentó delante de ellos, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4:31, es decir, que cuando Moisés llega a la tierra de Egipto y les anuncia la liberación a su pueblo, dice que los hijos de Israel dijeron que el Eterno había visitado a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el pueblo creía que el Eterno, el Dios de Israel, había tomado el cuerpo de Moisés? Por supuesto que no, amados. Significa que el pueblo creía que Elohim había visitado a su pueblo, pero no literalmente, sino a través de la bendición dada a Moisés. Es decir, nadie pensaba nunca en Israel que Dios podía bajar a esta tierra en forma humana. Nadie se atrevía a pensar tal cosa, porque eso no viene de la fe judía, sino del mismo paganismo, aunque suene fuerte. Ahora bien, entonces, no se puede tomar por otra parte el nombre de una persona para decir que es Elohim, porque tanto el nombre Immanuel como el nombre de Yeshua, que significa salvación, no pueden ser tomados como muestras de la divinidad o de ser Dios en esta tierra por parte de Yeshua. Repito la idea aquí. Los nombres no pueden ser tomados, los nombres de las personas no pueden ser tomados como una excusa para decir que son Dios en esta tierra. Me refiero a Yeshua. ¿En qué sentido? En que el nombre Emmanuel o Immanuel en hebreo significa Dios con nosotros, y el nombre Yeshua significa salvación. Entonces, no podemos decir que porque el Mesías lleve esos nombres significa que era el Eterno en esta tierra. Eso no tiene sentido, Ajín. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el nombre del Mesías, que es Yeshua, es un título de Salvador, mas no significa que sea el Creador mismo. Y aquí viene una aclaración muy importante. Hay movimientos todavía en las raíces hebreas que llaman al Mesías Yahshua, así le llaman, Yahshua. Y le llaman de esa forma porque creen que es Dios tal cual. Muchos, la mayoría que le llaman así al Mesías Yahshua, lo dicen y creen que ese es el nombre correcto del Mesías, porque contiene el nombre del Padre y por lo tanto es el nombre sobre todo nombre, y por lo tanto el Mesías es Dios, es el Eterno en esta tierra. Mas sin embargo, ya hemos estudiado este tema, el nombre Yahshua no existe en hebreo y a fin de cuentas, Ajín, este nombre no puede ser, ¿cómo llamarlo? No tiene peso en la gramática hebrea, no existe en hebreo, en pocas palabras, el nombre Yahshua, y ya explicamos el porqué en todo un tema. El nombre Yahshua es un nombre totalmente incorrecto, Ajín.
y no estoy hablando del Mesías, sino de un título o un nombre que se le ha dado que no fue tomado realmente de la Escritura y que también no fue tomado por gente que sea sabia en el hebreo o que entiende hebreo. Entonces, el nombre Yeshua muchas veces se le da al Mesías. ¿Para qué? Para decir que el Mesías es divino, que el Mesías es Dios. ¿Por qué dicen? Bueno, porque Ya es el nombre del Padre y Shua significa salvación, pero lo primero es verdad. Ya es el nombre del Padre. Lo segundo es incorrecto. Shua no significa salvación en hebreo y como muestra basta tomar un diccionario hebreo-español, como muestra basta tomar la concordancia Strong, entre otros tantos diccionarios que hay en el mundo. Basta tomar un traductor ajim tan fácil en el internet, pon el nombre Yeshua y verás que no significa salvación en hebreo. Entonces, el nombre Yeshua no existe en hebreo. Es un nombre imposible de conjugar en hebreo, en gramática hebrea no existe, no se puede, no existe en pocas palabras. Y no porque lo escondan, no porque los rabinos no lo quieran, es que no existe. Ese nombre no puede ser conjugado en hebreo. La palabra Ya es el nombre corto del Eterno y la palabra Shua es clamor o grito en hebreo. Eso significa Shua. La palabra salvación es Oshia. Entonces, Yehoshua significa el Eterno es mi salvación, pero Yeshua no tiene significado en hebreo. Es decir, amados, esto es un grave error gramatical en el hebreo y por lo tanto, aquellos que dicen que el nombre correcto del Mesías es Yeshua, porque así se reconoce que Él es Dios en la tierra. Número dos, uno, no saben hebreo, no entienden el hebreo, no entienden que esto no tiene ningún sentido en la gramática hebrea. No puede ser conjugado este nombre en el hebreo. Y número dos, no entienden que el Mesías no puede ser Dios en esta tierra porque rompemos con el monoteísmo y caemos en idolatría. ¿Ok? Ahora bien, entonces, tampoco podemos decir que el Mesías es Dios porque se llama Yeshua o Yehoshua. No podemos decir que el Mesías es Dios porque se llama Yeshua, que significa salvación, o Yehoshua en hebreo, que significa el eterno salvación. No. ¿Por qué? Porque este mismo título, ya lo vimos aquí, el título de Salvador se le da a otros hombres en la Escritura. Por ejemplo, se le dio a Otoniel, hermano de Caleb. A él en la Escritura se le conoce como Salvador en Jueces 3:9. En hebreo dice Moshiach, que significa Salvador. Es decir, que el título de Salvador aquí no tiene nada que ver, o no se tiene que ligar más bien, directamente con la divinidad. El título de Salvador no se puede ligar con la divinidad. Eso sería un grave error. Ahora bien, si es que fuera verdad que el nombre representa la divinidad, como muchos enseñan, es decir, que por decir Yeshua significa que el Mesías es Dios, o porque se llama Yeshua, el Mesías es Dios, o porque es Immanuel, el Mesías es Dios, es un grave error. Decir que porque el nombre habla del Eterno, el Mesías es Dios, es un grave error aquí, porque si fuera verdad esto, ¿qué haríamos con todos los nombres que aparecen en la Escritura que contienen el nombre del Creador? ¿Quiere decir que todos fueron Dios? Es decir, por ejemplo, Isaías en hebreo es Ishayahu. Ishayahu en hebreo, que significa el Eterno salva. Ishayahu, el Eterno salva. Entonces, Isaías era Dios, porque tiene el nombre divino, Ya, Isayá, el nombre divino. ¿Acaso Isaías es Dios? Por supuesto que no. Yehoshua, Josué, el Eterno salva. Josué, el ayudante de Moisés, ¿era Dios? Por supuesto que no. Oseas, o en español Oseas, en hebreo Oshea, salvación significa, Oshea, salvación. Jeremiyahu, Jeremías, Jeremiyah, del nombre del Eterno, Jeremiyahu, el Eterno levantará. Jeremías era Dios. Elí, el Cohen, el sacerdote Elí, que significa Dios mío o Elohim mío. Elí era Dios. Yehezkel, el Eterno fortalece. Daniel, el Eterno es mi juez. Eliyahu, el Eterno es Elohim, es el Eterno. Joel, el Eterno es Elohim. Mijá, ¿quién es como Elohim? Sejarjá, Zacarías, memoria del Eterno. Malají, mi mensajero, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera verdad, si es verdad que el nombre implica divinidad,
significa que todos los profetas y los justos que tuvieron un nombre así fueran divinos, y no es verdad aquí. El nombre no tiene nada que ver con divinidad. El nombre de un hombre o el nombre de un ser humano no tiene nada que ver con divinidad. Es simplemente una misión por la cual, el nombre representa una misión por la cual están en esta tierra. No tiene nada que ver con divinidad, amados. Nada que ver con divinidad. Nada que ver con divinidad. Amén. Ahora, seguimos. Algo bien importante también de aprender esta noche es lo siguiente, aquí. Dentro de este tema es bueno aclarar el origen de una cita que ha dado lugar a reforzar esta falsa enseñanza nacida en el cristianismo sobre un Mesías divino. Es importante también dentro de este tema, ya que vimos que Emmanuel, o el hecho de que al Mesías se le llame Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, no tiene nada que ver con deidad, nada que ver con deidad aquí por el nombre. También es importante entender que algunas citas dentro de la llamada Reina Valera, Biblia Reina Valera, han sido traducidas mal, adrede, para confirmar la divinidad del Mesías. Han sido alteradas algunas citas para que el hombre a fuerza compruebe que el Mesías es Dios. Por ejemplo, Primera de Timoteo 3:16. Tal vez algunos tenían esta cita en mente. Oye, amado hermano, yo te respeto, pero yo no te creo, porque Primera de Timoteo, un cristiano me podría decir eso con todo respeto. Primera de Timoteo, capítulo 3:16, dice que Dios fue manifestado en la carne. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Vamos para allá. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, aquí. Primera de Timoteo 3:16. Es lamentable, es una tragedia, aquí, que gente sincera, hablo dentro del cristianismo, hablo dentro de las raíces hebreas, gente muy sincera está engañada toda su vida, haya sido engañada durante toda su vida y siguiendo una doctrina nunca nacida, nunca vista en los creyentes del primer siglo, que es la divinidad del Mesías. Ningún creyente en Yeshua del primer siglo creyó que el Mesías era Dios. Nadie, absolutamente nadie, ni judíos, por supuesto, ni gentiles. Eso vino mucho tiempo después con la aparición de muchos cristianismos ya separados de la fe verdadera. Pero vamos a ver esta cita, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ajín, espero que lo tengan en sus casitas o donde quiera que estén esta noche viendo el tema. Que el Eterno les bendiga mucho a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, amados. El Creador les bendiga en gran manera. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en el Eterno. Elohim les bendiga en gran manera. Primera de Timoteo 3, verso 16, Ajín, para que veamos esta verdad. Repito, porque cuando escuchamos estas explicaciones, se nos vienen a la mente estas citas que aprendimos en el cristianismo y que se predican todo el tiempo en el cristianismo. Y entonces la gente dice, bueno, es que ¿cómo es que Yeshua no es Dios? Si la misma Biblia lo dice. Mira, Primera de Timoteo 3:16 dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente, aquí. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Si la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, es decir, a través de Yeshua. Bueno, ningún hombre del primer siglo real pudo creer en esto aquí. Realmente este pasaje antes del siglo octavo y el siglo noveno, por supuesto de nuestra época, antes del siglo 8, nadie tradujo este pasaje de la manera que lo acabamos de leer. Es que este pasaje fue alterado tal vez accidentalmente o deliberadamente por los copistas cristianos para comprobar o para que la gente comprobara y creyera que el Mesías era Dios. Es decir, este pasaje aquí nunca aparece en los escritos más antiguos. Este pasaje antes del siglo 8 nunca se tradujo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo sabemos y cómo lo comprobamos? Como siempre lo hemos dicho aquí, el original así está. En este caso no es Textus Receptus del siglo XII, que aquí no tengo este libro, amados.
lo presté y no lo han devuelto. Pero el caso es que yo tengo un interlineal griego. Ese interlineal griego del llamado Nuevo Testamento es de escritos griegos del siglo XII. Esa es la versión más popular que hay. Muchos interlineales griegos son del siglo XII, o sea, muy tardíos. Los escritos más acercados a la verdad son del siglo IV y el manuscrito griego se llama Código Sinaítico, también se le llama tristemente Código Vaticano. Código Sinaítico es del siglo IV. En Código Sinaítico, que son los escritos más antiguos en griego, nunca aparece esta frase de esta manera. Y entonces hay traducciones cristianas que lo tradujeron correctamente y por eso se las voy a leer para que ustedes vean que no es una invención mía, sino que antes del siglo VIII este pasaje no existía así como lo vemos en Reina Valera. Entonces por eso dice, por ejemplo, la Biblia textual de Reina Valera, así se llama la versión, Biblia textual de la Reina Valera dice, en vez de traducir Dios fue manifestado en carne, traduce ¿quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue manifestado en carne? No dice Dios en ninguna parte, sino dice ¿quién fue manifestado en carne? Biblia textual de la Reina Valera. Otra traducción, la Biblia de las Américas, una traducción más popular, inclusive dentro del cristianismo. La Biblia de las Américas traduce, Él fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne. ¿Quién? Yeshua, no Dios. Él fue manifestado en carne. Literalmente dice Biblia de las Américas, el que fue manifestado en carne. O sea, en ninguna parte aparece la palabra Dios, porque repito, esta frase fue añadida en el siglo VIII, IX, y por eso ya aparece en todas las Biblias posteriores, incluyendo Reina Valera, mas sin embargo, en los escritos más antiguos del siglo IV, que cualquiera también puede comprobar y también viendo otras versiones, nunca aparece este pasaje traducido de esa manera. Amén. Seguimos con el tema ahora. Y vamos a ver algo bien importante aquí para seguir comprobando que el Mesías no es así como se piensa, no es Dios en esta tierra, como se ha creído durante 2000 años por el cristianismo, no por el pueblo judío, sino solo por el cristianismo. Seguimos ahora. Vamos a ver el testimonio de otro pasaje. Vamos ahí, atrás un poquito, a 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente aquí. Porque hay un solo Dios, un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. En otras versiones se aprecia mejor la idea de esta cita y es que lo traducen también de una mejor forma, Jim. ¿Qué quiero decir con esto, Jim? De que una de las cosas que buscó borrar a toda costa el cristianismo es la humanidad de Yeshua. Una de las cosas que buscó borrar a toda costa el cristianismo es la humanidad del Mesías, es decir, que Yeshua es hombre, en pocas palabras, o que Yeshua fue un hombre. Eso es una de las cosas que más buscó borrar el cristianismo de la fe de los creyentes. Pero 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente en otra versión que no es Reina Valera, para que se entienda bien. Es la versión lenguaje actual. Dice de la siguiente forma, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Yeshua, el hombre. Solamente hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, el hombre. Así dice versión lenguaje actual. Otra versión, la versión viviente, así se llama la versión viviente, dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Mesías Yeshua. Solamente hay un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Yeshua HaMashiach. Es el hombre Yeshua HaMashiach, no dice que es el Dios. Y por último, otra versión dice así, la Biblia versión española de 1975,
Dice así, versión española: porque no hay más que un Dios y no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, un hombre, el Mesías Yeshua. No hay más que un mediador entre Dios y los hombres, un hombre, el Mesías Yeshua. Lo que está diciendo este pasaje es claro aquí, según las versiones y según el original. Lo que está diciendo es que Yeshua es hombre, y por haber vencido el pecado en esa condición de hombre, el Mesías es el único con autorización y con poder de mediar entre el Eterno y los hombres, de fungir como el sumo Cohen, por llamarlo así, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en su condición de hombre venció el pecado. Y este pasaje entonces nos demuestra dos cosas muy simples. Una, que hay una división entre Dios y Yeshua. Y dos, que Yeshua es hombre, o fue hombre, amados, que es algo bien tremendo y es algo que el cristianismo buscó borrar, como lo vamos a comprobar, a toda costa de su enseñanza. Por eso dice, porque no hay más que un Dios. No hay más que un Dios. Está en español aquí, no estamos manipulando nada. Porque no hay más que un Dios y no hay más que un mediador. Yeshua, el hombre, en pocas palabras. Entonces comprobamos dos cosas. Dios es diferente a Yeshua. Y número dos, el Mesías es humano, en pocas palabras. La humanidad del Mesías, que es algo que ha buscado borrar el cristianismo a toda costa. Entonces, Elohim, que es bueno, permitió a Jim que a pesar de que el cristianismo buscara borrar con dogmas, con mitos, con leyendas, con invención de pasajes, con pasajes mal traducidos, la humanidad del Mesías, como ya lo comprobamos, a pesar de que el cristianismo buscó todas las formas de borrar, de arrancar por completo de las hojas de la Escritura la humanidad del Mesías, con todo eso, que Elohim es bueno, con todo eso, que Elohim es bueno, quedó lo suficiente para poder entender hoy la verdad después de tantos siglos aquí. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con esto? No significa que la verdad hoy se haya descubierto, siempre ha existido, solamente que hoy nos permite entenderla también a nosotros. Ahora bien, si nosotros, vamos a entender algo bien importante aquí, si nosotros quitáramos el domingo al cristianismo, seguiría siendo cristianismo. Escuchen este ejemplo que es bien importante. Si nosotros quitáramos el domingo al cristianismo, los cristianos por excelencia se reúnen en domingo. Si nosotros quitáramos el domingo al cristianismo, seguiría siendo cristianismo. Si nosotros viéramos que los cristianos guardan las fiestas hebreas, de hecho muchos lo hacen, siguen siendo cristianos. Si un cristiano deja de guardar el domingo, sigue siendo cristiano. Si un cristiano guarda las fiestas hebreas, sigue siendo cristiano. Si un cristiano se circuncida, sigue siendo cristiano. ¿Sabían que hay cristianos? Investíguenlo aquí, no crean lo que yo les estoy diciendo, investíguenlo por favor, eso es lo único que nos va a sacar de la mentira. Hay cristianos en África, en Etiopía, la iglesia copta cristiana, que se circuncidan siendo cristianos. Es decir, aquí, el que se circuncida una persona no le quita la cristiandad. Un cristiano puede circuncidarse como en África y sigue siendo cristiano, etcétera. Pero si se le quita la divinidad al Mesías, si se quita la divinidad al Mesías y los dogmas que giran alrededor de él o de ello, como la divina concepción, no podríamos llamarle ya cristianismo. Es decir, a lo que hace al cristianismo no es el domingo, no es que no guarden Shabbat, no es que no se circunciden, eso no es lo que hace al cristianismo. Lo que hace al cristianismo, ser cristianismo, es la creencia en un Mesías divino y es la creencia ¿en qué? En una concepción divina. Eso es lo que hace cristianismo al cristianismo, tal cual aquí. ¿Cómo lo sabemos? Por sus mismos registros aquí, por sus mismos registros. Por ejemplo, tenemos lo más famoso que es el Concilio de Nicea. ¿Cuál es el credo del Concilio de Nicea? Bueno, credo para empezar significa la oración que rezan los cristianos y que contienen los principios y las creencias fundamentales de la fe cristiana. Es decir, ¿qué es lo que hace al cristiano cristiano? Muchos dicen, bueno, lo que hace cristiano al cristiano es guardar el domingo. Pásate al Shabbat y dejas de ser cristiano. No, eso es mentira.
Muchos cristianos guardan el sábado, de una u otra forma lo hacen, pero no dejan de ser cristianos. No muere con nuestro cristianismo. Muchos se circuncidan y piensan que eso es la muerte del cristianismo cuando no lo es. Cristianos en África se circuncidan y siguen siendo cristianos abiertamente. ¿Guardar fiestas hebreas me quita el cristianismo? ¿Me saca del cristianismo? No, en absoluto. Muchos cristianos guardan las fiestas hebreas. Entonces, ¿qué es lo que hace al cristiano cristiano, amados? ¿Qué es lo que me hace ser un cristiano o no ser un cristiano? ¿Qué es lo que me hace tener la fe cristiana? Que no estoy ofendiendo a nadie. ¿Qué es lo que me hace tener la fe cristiana? Bueno, según el mismo cristianismo, no según yo, este es el credo del cristianismo. Es decir, esta es la creencia fundamental del cristianismo. Se las voy a leer. ¿Y dónde la encontramos? En el nacimiento del cristianismo. El concilio de Nicea dice lo siguiente. La conclusión del concilio de Nicea dice lo siguiente. El que crea esto es cristiano sin lugar a dudas. Escuchen lo que dice el credo de Nicea, es decir, el fundamento de la fe cristiana según Nicea. Dice lo siguiente, amados, escuchen. Creemos en un Dios. Número 1, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor, el Mesías, dice un nombre, ¿verdad? Otro nombre, en un Señor, el Mesías, Yeshua le llamamos, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, la esencia del Padre, Dios de Dios, está hablando de Yeshua, Dios de Dios, luz de luz, muy Dios de muy Dios, engendrado, no creado, no hecho, siendo de una sustancia igual al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, tanto en el cielo como en la tierra, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo y fue encarnado y hecho hombre. Concilio de Nicea, año 325. Entonces, ¿qué es lo que hace a un cristiano ser cristiano? El domingo, el no guardar Shabbat, el no circuncidarse, el no guardar fiestas hebreas. Eso es lo que hace el no decir Yeshua y decir otro nombre. Eso es lo que hace el cristianismo, en parte, pero no totalmente. Lo que hace ser una persona cristiana es su credo, es su creencia fundamental. Y según Nicea, ¿cuál es el fundamento de la fe cristiana? Creer que Yeshua, amados, es Dios en esta tierra. Ese es el fundamento del cristianismo. Cualquiera que crea eso está en el cristianismo, y cualquiera que lo niegue es entonces rechazado del cristianismo. Esto es algo bien importante. Aunque suene extraño, amados, esto escúchenlo con mucho detenimiento, les va a servir para siempre. Aunque suene extraño, la doctrina del Mesías divino, la doctrina del Mesías Dios, no es ni tan siquiera de origen cristiano. Suena raro, ¿verdad? La doctrina de un Mesías Dios, de un Mesías divino, ni tan siquiera es cristiana, no tiene un origen cristiano, no. Antes del concilio de Nicea del año 325, que ya leímos, la mayoría creía en un Mesías hombre y no en un Mesías Dios. Repito, aunque suene extraño, la doctrina de un Mesías divino ni tan siquiera nació en el cristianismo, porque antes del año 325, cuando se pone como el dogma fundamental del cristianismo, la creencia de un Mesías Dios, ni tan siquiera los cristianos creían eso. Los cristianos creían más que el Mesías era hombre a que el Mesías era Dios. Posteriormente, este grupo de creyentes, que era la mayoría, aquellos que no creían que el Mesías era Dios, aún siendo cristianos, posteriormente este grupo fue asimilado o eliminado del cristianismo. Si hubiera existido realmente en el Concilio de Nicea una verdadera democracia teológica, al cristiano hoy en día nunca le pasaría en la mente creer que el Mesías es divino. Es decir, la mayoría de los cristianos antes del siglo IV no creían que Yeshua era Dios. Repito, la mayoría de los cristianos antes del siglo IV, antes del concilio de Nicea y del decreto de Constantino, el emperador romano, no creían que el Mesías era Dios. La mayoría. Y si esa actitud se hubiera mantenido, hoy el cristianismo no creería que el Mesías era Dios, fuera Dios, si no se hubiera implementado en el año 325. Pero la realidad fue otra, tristemente, y la decisión del concilio se inclinó hacia la voluntad del emperador en turno, es decir, Constantino, y por lo tanto se dedujo y se concluyó
que el Mesías era Dios de Dios, luz de luz, Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, mas no creado. Es decir, el Mesías es idéntico a Dios y no más. Baruch Hashem. Entonces de ahí surge todo esto, amados. Bueno, mientras que para Israel la creencia fundamental era Shema Israel, es decir, que el Eterno es uno, para el cristianismo vino a ser otro totalmente alejado del olivo natural. Es decir, mientras que el fundamento de Israel era Shema Israel, el Eterno es uno, como dice Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, no estoy citando un libro judío, no estoy citando Talmud, Mishnah, Midrashim, no, Ajín, estoy citando Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. Porque sabemos que hay un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Está clarísimo para aquel que lo quiere ver. Hay un solo Dios. El fundamento de la fe judía es un solo Dios y no más. Entonces, para el cristianismo vino a ser otro, alejado del olivo natural. La creencia en un Mesías divino y un Dios también divino. Un Dios y un Mesías divino. Pero entonces vino una pregunta a los cristianos: ¿qué hacer con todas las evidencias de un Mesías humano que encontramos en la Escritura? Ya decretamos en el año 325 que el Mesías es Dios. Ya no se puede mover eso. Ya es el dogma fundamental del cristianismo. Pero ahora se pregunta el cristianismo históricamente: ¿ahora qué vamos a hacer con las evidencias de un Mesías humano que encontramos en la Escritura? Como en Timoteo 2:5. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con las evidencias de la Escritura? ¿Qué hacemos con los pasajes donde vemos a un Mesías que teme? Como en el huerto de Getsemaní, en el cual hasta suda gotas de sangre antes de Pesaj, porque iba a ser asesinado, y le pide al Padre que esa copa pase de él. ¿Qué hacemos con esa cita donde se muestra un Mesías humano? ¿Qué hacemos con un Mesías humano que es tentado? ¿Qué hacemos con una cita donde el Mesías ora a Dios y no es todopoderoso? ¿Qué hacemos con un Mesías que se siente solo en el momento de la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué hacemos con un Mesías que muere? ¿Qué hacemos con un Mesías humano, en pocas palabras? Esta fue la siguiente traba del cristianismo. Ya que decretaron que el Mesías era Dios, el siguiente obstáculo era este: ¿cómo entonces explicamos un pasaje donde el Mesías se muestra humano? ¿Cómo explicamos en un pasaje donde el Mesías es tentado si es Dios? Y Dios no puede ser tentado, según Primera de Juan. No diga que alguien es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal. Primera de Juan. Entonces, ¿cómo entendemos todas esas citas donde se niega la divinidad de un Mesías y se confirma la humanidad de un Mesías? ¿Qué hacemos con eso?, preguntaba el cristianismo. Bueno, todo esto entonces tiene un segundo concilio y busca explicar la humanidad del Mesías. Y ese concilio es el concilio de Calcedonia en el año 451. ¿Cómo vamos a explicar que el Mesías es humano? Bueno, concilio de Calcedonia, año 451. Y la conclusión, para explicar todos esos pasajes infinitos en los cuales se muestra la humanidad, no la divinidad, sino todo lo contrario, la humanidad del Mesías, se concluyen en este concilio. Y dice lo siguiente, resumido, por supuesto, grandemente. ¿Qué conclusión tuvo este concilio de Calcedonia en el año 451 sobre la naturaleza humana del Mesías? Escuchen a qué conclusión llegaron tan ilógica, amados, para explicar a un Mesías humano. Escuchen lo que dice: un Mesías humano y un Mesías Dios. Dice lo siguiente: por lo tanto, siguiendo a los padres santos, concilio de Calcedonia, extracto del concilio de Calcedonia, dice lo siguiente: por lo tanto, siguiendo a los padres santos, nosotros todos en un acuerdo enseñamos al hombre, en común acuerdo dice, enseñamos al hombre a reconocer uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor el Mesías, siempre siendo completa deidad, siempre siendo completo Dios y completamente humano, ciertamente Dios y ciertamente hombre, engendrado del Padre antes de la era, mas sin embargo observando su naturaleza humana, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cargo, sin división, sin separación,
la distinción de naturalezas no siendo de ninguna forma anulada por la unión, sino que las características de cada naturaleza han sido preservadas, llegando a formar juntas una persona y existencia, no aparte ni separada en dos personas, uno y el mismo Hijo, solo unigénito, Dios el Verbo, Señor Yeshua. Conclusión del Concilio de Calcedonia. Es decir, ¿a qué conclusión llegaron después de todo esto? Yeshua es totalmente Dios, pero Yeshua es totalmente humano. Tiene las dos naturalezas según este concilio católico. Es Dios y es humano a la vez. ¿Por qué se llegó a esta conclusión, amados? Por una simple razón. Porque la Escritura no tiene las citas para confirmar que el Mesías es Dios. La Escritura tiene más citas que confirman que el Mesías es humano a que el Mesías es Dios. Y por lo tanto, para cuadrar estas dos cosas, lo que hicieron fue crear el dogma de que el Mesías tiene las dos naturalezas, totalmente Dios, totalmente hombre. Concilio de Calcedonia, año 451. Entonces, borrar la humanidad del Mesías fue imposible, amados. Así que lo único que quedó fue entenderlo y explicarlo irracionalmente. Borrar la humanidad del Mesías en la Biblia es imposible. Por ello, lo único que quedó para los cristianos fue explicarlo irracionalmente, y esto no es grosería. Solo sería entendido por fe y así enseñado a todo el mundo. Es decir, la única manera de entender que el Mesías es Dios y que es hombre es por fe, porque no se puede entender lógicamente, es por fe. Y así tiene que ser enseñado a todo el mundo. Es decir, que por fe tú debes de creer que el Mesías era Dios y por fe tú debes de creer que el Mesías es hombre. Cada vez que te topes con una cita donde se muestra claramente que el Mesías es hombre, tienes la razón, es hombre. Pero cada vez que te topes con una cita donde parece decir que el Mesías es Dios, también tienes razón, porque el Mesías es Dios. Concilio de Calcedonia. Esto que acabamos de leer y esto que acabamos de explicar, amados, es la mayor herejía de todos los tiempos. Esto es un tropiezo para la verdadera fe de los santos. Esto fue una calamidad para entender realmente quién es Yeshua. Esto, amados, es lo que hoy intentaremos destruir a través de la Escritura. Nada se sostiene sino solamente la verdad. Y con la ayuda del Eterno, amados, vamos a derrumbar todos estos dogmas católico-cristianos que hasta hoy en día contaminan la fe de los santos, tergiversan la Escritura y hacen que muchos se aparten realmente de la fe dada una vez a los santos, amados. Conclusión del tema: Yeshua es el Mesías, pero Yeshua no puede ser Dios porque solamente hay Dios y un Creador que es el Dios de Israel, y un Mesías que fue enviado para salvación, para perdón, para redención del hombre, pero eso no significa que sea Dios en esta tierra. Amén. La próxima clase hablaremos sobre por qué Yeshua perdona los pecados. Si Yeshua no es Dios, ¿por qué Yeshua, según Marcos 2, tiene la potestad para perdonar pecados? Si el Creador nos presta vida, lo estudiaremos la semana que viene. Hasta acá el tema de esta noche, Ajín. Espero haya sido de bendición para su vida y que el Eterno alumbre el corazón de cada uno de ustedes, como hoy alumbra el corazón nuestro. Baruch Hashem, hasta acá el tema de esta noche, amado.